Bueno, y voy a comenzar yo un poquito hablando Bien. de cuál es el panorama que nos podés brindar, ¿no? Con respecto a la actualidad nacional. En primer lugar, todos estamos observando principalmente dos temas que son de la agenda diaria: Sí. la inflación y la inseguridad. Estos dos temas que tienen que ver con la problemática cotidiana que se suma al gran desorden por falta de certezas que estamos viviendo los rosarinos, los santafesinos, los argentinos. El gobierno nacional está buscando, en este sentido, con respecto a la inflación, dar las respuestas necesarias con el cambio en el Ministerio de Economía, y esperemos que luego de ordenar lo que es la macroeconomía, que tiene que ser en el corto plazo, tengamos una política de incentivo, de promoción al trabajo, a las pymes, al sector industrial, pero por supuesto que alimente un círculo virtuoso de crecimiento como lo tuvimos hasta el año 2015. Recordemos que en aquel momento la participación de los trabajadores dentro de lo que era el Producto Bruto Interno de la Argentina era 50 y 50. Y asimismo los trabajadores eran parte fundamental de lo que era el círculo virtuoso de crecimiento de la economía, atento a que el mercado interno y el consumo movilizaba la posibilidad de crecimiento de un montón de pymes vinculadas al consumo interno y por supuesto también a la generación de empleo. Y con respecto a la inseguridad, cuando hay una crisis económica, la mejor política de seguridad que tenemos que tener es una política de inclusión social con previsibilidad, y de forma transversal el gobierno provincial debería estar trabajando con políticas de seguridad en las áreas de gobierno, en las áreas de desarrollo social, en las áreas de educación, en las áreas de justicia, en las áreas de infraestructura. ¿Debería? Porque no lo está haciendo. Yo creo que es un desafío de toda la política, que gobierne quien gobierne, se debería tener una política transversal en cada uno de los ministerios, tanto gobierno local y gobierno provincial, para poder afrontar en unidad, junto con la ciudadanía, poder vencer a lo que es el crimen organizado y volver a tener una recuperación del territorio con una política de construcción de comunidad. Atento que cuando gobiernan modelos neoliberales, luego todos los rosarinos principalmente sufrimos este sentido. Cristina lo expresaba con claridad. Cuando hay organismos internacionales que solicitan ajuste, lo que solicita es que el Estado deja de participar o tener presencia en ciertos lugares que luego no puede dar respuesta, como en materia de seguridad, porque esos lugares son ocupados por el crimen organizado. Entonces aquí la ciudadanía lo que está pidiendo es, además de previsibilidad, certeza, una unidad del arco político para poder tener medidas concretas que puedan vencer al crimen organizado y volvamos a tener un clima de calma y de presencia del Estado, las instituciones de nuestra comunidad, en lugares en donde hoy está tomado por el crimen organizado. Y dejar de ser un relato para hacer una acción. Claro, sí, porque como vos lo decís, obviamente, sería lo ideal y lo que más, obviamente, todos los ciudadanos queremos que suceda. Aparte, habría que preguntarse si es posible que se logre un acuerdo entre todos los sectores de la política cuando el propio oficialismo tiene sus batallas de forma abierta y a veces muy fuertes entre el presidente y la vicepresidenta. Pero en este caso uno tiene que poner el contexto en la provincia de Santa Fe. Todos y todas que vivimos en la provincia de Santa Fe debemos la dirigencia política, por pedido de la ciudadanía, en conjunto y de cara a la ciudadanía, argumentar y accionar las medidas que se tienen que tomar. Y que tienen que ser con una mirada transversal en cada una de las áreas de gobierno. Atento que si un secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario, de la misma manera que una ministra de gobierno a nivel provincial, dentro de su misma área, cada vez que tomen una decisión que les compete a ellos, tengan en cuenta como prioridad cómo mejoramos la seguridad. De la misma manera, la urbanización, de la misma manera, la iluminación, de la misma manera, todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Seguridad, desde el servicio penitenciario a la prevención, a la condena de aquellos que cometieron algún delito. Ahora, ¿no crees que falta esa mirada federal cuando se trata de nación? Y no digo del gobierno de Alberto Fernández, ni hablar del de Macri, y también pasó cuando gobernó el kirchnerismo, de que falta una mirada federal en ese sentido. Se tiene una mirada federal, lo que creo que, si bien debe haber un acompañamiento de las fuerzas federales, también debe haber un fortalecimiento de lo que es la justicia federal. Pero esas dos cosas que son medidas en el mediano y largo plazo, también tienen que tener medidas en el territorio de forma urgente. Y para poder vencer a este crimen organizado, sí o sí tiene que haber unidad.
Y tiene que haber una separación muy clara de las personas que están trabajando para combatir ese crimen organizado, un acompañamiento sólido de toda la dirigencia política a esas fuerzas que estén luchando contra el crimen organizado y en todo momento buscar la manera de avanzar y hacer retroceder al crimen organizado. Y en esa tarea no sirve buscar algunas divisiones, sino ir sumando políticas públicas, equipamiento, acompañamiento, inversión para converger en estas acciones que se tienen que ir tomando. ¿Qué es lo que la ciudadanía te está pidiendo en todos lados? ¿Por qué? La política, que es fundamental para poder llevar tranquilidad y orden, es lo que se está necesitando más que nunca. ¿Y qué es la política? Es la participación de los vecinos y las vecinas. Si los vecinos y las vecinas no participan en la toma de decisión, termina quedando en algún sector que toma las decisiones y muchas veces no son los que están padeciendo esa problemática. Ahora, Marcos, vos en el Congreso, por Sí. ejemplo, te debes cruzar con Enrique Esteves, con Mónica Fein, con los mismos integrantes de tu bloque. A lo mejor te cruzás con el senador Escarpín, con Lewandowski, con Lozada. Se hablan de estos, por fuera del biribiri Se hablan de mediático. estos temas, se hablan de estos seriamente, temas. digo. Se hablan de estos temas. ¿Sí? Y muchas veces son temas que a algunos no les gusta tomar porque piensan que no tiene una solución en el corto plazo. Yo te digo la verdad, yo vivo en Rosario, en el mismo lugar de siempre, en Barrio Belgrano, y la problemática que vivimos todos los vecinos que vivimos en Rosario ha aumentado en materia de inseguridad. Y por eso cuando trato este tema, lo trato sin buscar divisiones, sino construir unidad y con una mirada transversal de todas las áreas de gobierno, porque hay mucho que puede hacer el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional acompañando en estas medidas. El programa, el plan de acción que la ciudadanía conozca es la tarea que tiene todo funcionario público. Y abogo y hago todo el esfuerzo para que esto sea en este sentido. ¿Vos creés entonces que Santa Fe tiene otra lógica de discusión entre el oficialismo y la oposición? Hay muchos temas que hemos logrado unidad. Desde la presencia de un solo proyecto para fortalecer los juzgados federales, un proyecto que trabajamos todos los diputados nacionales de todas las fuerzas políticas y lo presentamos en su conjunto. Asimismo, también las medidas que tenemos que tomar para poder fortalecer en materia de seguridad. Han gobernado durante 12 años el Frente Progresista, le tocó gobernar a Cambiemos la Nación durante 4 años y el problema aumentó. Y en la actualidad, justo además de la pandemia y esta crisis económica que estamos padeciendo, aumenta estos niveles, pero todos sabemos que las medidas se tienen que tomar en este presente. Por eso no buscamos diferenciar, ni atacar, ni decir es culpa tuya. La ciudadanía sabe quién tiene mayor nivel de responsabilidad. Lo que estás pidiendo son acciones concretas para poder resolver esta situación. Marcos, hablabas de la también crisis económica que estamos viviendo. ¿Cómo está el kirchnerismo, por así llamarlo, con respecto a la nueva ministra, a Batakis, que asumió hace muy poquito? Porque también del lado del kirchnerismo vemos como un poco de silencio en base a los dichos de la ministra. Es muy importante que los funcionarios que asumen esas responsabilidades, además del respaldo, tengan el tiempo suficiente para poder llevar adelante sus políticas públicas. Y sobre todo también luego de la irresponsabilidad que tuvo el ministro anterior, que en un momento sin consensuar con nadie, define dejar el lugar generando una gran incertidumbre. Con lo cual, primero hay que lograr... Y eso genera todo lo que estamos viviendo también ahora. Es una gran irresponsabilidad lo que ha hecho el ministro Guzmán desde que asumió el gobierno hasta que se fue. Y se lo he dicho personalmente, en distintos debates que hemos tenido en el bloque, con mi mirada política y con el conocimiento de la economía, y las decisiones que él fue tomando fueron decisiones equivocadas que agravaron los problemas que tenía la Argentina. Por ejemplo, el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la manera en que se negoció, los tiempos en que fue informando ese acuerdo, que era primero una cosa y después terminó siendo otra cosa. Verdaderamente una gran irresponsabilidad de una persona que evidentemente no conocía la Argentina. Pero, No conoce la Argentina. ¿no crees que en su momento se lo dejó actuar y no se le hizo críticas? Se le prestó un respaldo, atento que había una confianza del presidente de la Nación. Luego, cuando fue sucediendo y pasando el tiempo y uno va viendo cómo se va desarrollando cada uno de sus movimientos, no escuchaba argumentaciones contrarias y evidentemente ha profundizado la crisis económica. Bueno, Y sobre todo de la manera que termina renunciando, haciéndolo sin consultar al presidente de la Nación, sin preparar
la salida y generando una crisis que todos los argentinos la estamos padeciendo, y por eso hay que lograr, en este caso, empezar a ver cómo funciona el actual equipo económico. Las decisiones que se tienen que tomar son decisiones importantes en materia macroeconómica, pero también son, como lo venimos solicitando, se tienen que tomar decisiones para controlar la inflación y aumentar los salarios. Eso es algo muy importante que tiene que empezar a suceder en el corto plazo para volver a generar un círculo virtuoso. Tiene que ir de la mano eso, Marcos. Siempre tiene que ir de la mano. Y porque aquí si no... volvemos a lo mismo que antes. Las acciones tienen que ser de forma transversal para mejorar la economía y de forma transversal para combatir el crimen organizado. A las dos problemáticas que tenemos, la inflación y la inseguridad. Luego, en el paso a paso, tenemos que ir abordando los problemas en general, en donde hay una órbita de competencia provincial, hay una órbita de competencia municipal y hay una órbita de competencia nacional. Pero para esto, que es un debate, tiene que haber un debate político, y el debate político con la participación ciudadana tiene que tener sustento, información, argumentos, datos. No tiene que ser un debate de eslogan, no tiene que ser un debate gaseoso o líquido, tiene que ser un debate sólido, para lo cual los partidos políticos, las instituciones que construyen nuestra comunidad, los representantes políticos, tienen no solo que estar formados, saber argumentar, sino conocer que las decisiones que se toman tienen efectos positivos o las decisiones que se toman tienen efectos negativos. Entramos ahora ya, después de las vacaciones de invierno, en la previa al clásico. No se haga, no se quiere evadir. Vamos a presentar un proyecto en este sentido. Ahora le voy a preguntar sobre el clásico. Vamos al fútbol. Sí, después. falta muy poquito Pero, todavía para el... Vienen las elecciones en el 2023. ¿Dónde te ves, Marcos? Yo, mira, cuando el 10 de diciembre del 2023 finalice mi mandato como diputado, me voy a sentir muy contento si en la carrera de programación de videojuegos, junto con otras gestiones, las clases de robótica, ¿Cómo agarrarla? podían tener ya sus primeros egresados. Uno que es un servidor público, que ha tenido la posibilidad de representar a la provincia de Santa Fe. Por supuesto, además de legislar, también siempre ha articulado gestiones, en donde tiene que ver el horizonte y la mirada política. Y ahí uno apunta. Por supuesto que en cada proceso... A un cargo ejecutivo. En cada proceso electoral, siempre uno aspira a que todo lo que el bagaje de aprendizaje, de conocimiento para beneficiar a la comunidad, se tiene que hacer en el lugar legislativo, para dar un marco jurídico de previsibilidad, o en el ámbito ejecutivo, para poder proyectar la solución en el corto, mediano y en el largo plazo, junto con el resto de las instituciones. Yo soy un servidor público, me apasiona la política, me gusta lo que hago y desde el lugar donde me toque estar, quiero seguir aportando para que las cosas estén bien. Bien, Marcos, antes de finalizar, acá me dice Audi que llegamos al final, pero resumimos lo que nos estaba por contar del clásico, que falta muy poquito, y este proyecto que... ¿Vos vas a adelantar algún resultado o no? No creo. No sé, porque, ojo, no sé, a lo mejor Pero dice, bueno, mira, yo vengo acá, ahí. 52 minutos vengo a traer, ¿quién va a ganar el clásico? ¡Pum! Te lo digo fuera del aire. Lo que... Por las dudas, para que no quede grabado. Te lo digo Sí, fuera del aire. En primer lugar, creo que venimos trabajando con las instituciones y tiene que ver con la mirada de futuro. Tanto Newell como Central tienen una mirada de poder en la ciudad de Rosario tener una mejora en la infraestructura, teniendo los terrenos para lo que son sus divisiones inferiores. En este sentido, tanto Central con Semillero, en el Cruz Alberdi, y Newell con lo que es Malvinas, más un cuarto más de manzana hacia Pellegrini, que lo venimos trabajando con las distintas directivas y por supuesto también con el organismo pertinente que es la Agencia de Bienes del Estado. Vamos a presentar un proyecto mañana mismo, el lunes, en donde buscamos la transferencia gratuita, que es un proyecto de ley donde están las dos instituciones incorporadas. Sabemos que la pasión de Rosario tiene que ver con las dos instituciones futbolísticas, después también está Argentino Rosario y Central Córdoba, pero es Newell Central, Central y Newell. Yo tengo mi corazoncito, por supuesto, pero creo que trabajar en consonancia ambas instituciones va a permitir que concretemos el objetivo que están buscando las instituciones, pero asimismo también que en armonía podamos desarrollar la presencia de la ciudad de Rosario con una clara identidad, en este caso en el fútbol, levantando la bandera de Rosario en los ámbitos legislativos, que es muy importante para también después tener el resto de las respuestas en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de infraestructura, en materia de desarrollo económico. Gracias, Marcos, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio.